comienzo a grabar, ahora les comparto la presentación, así seguimos, desde donde dejamos la clase anterior, y de ser posible, si alguien tiene el micrófono, supongo que ya está corregido el error, que puede utilizar el micrófono. ¿Qué tal? Buenas tardes. Si van apareciendo mensajes en el chat, les pido a algunos que son preguntas de la explicación, ustedes me paran, me dicen, profe, ahí hay una pregunta, me la leen, y retomamos, ¿les parece? ¿Se acuerdan? Y un poco para repasar, hagamos esto desde aquí de la semana pasada, llegamos a este punto. Maximiliano, ya vemos si hasta las 8:30 les gusta. Lo que pasa es que creo que algunos compañeros tienen clases, ya vemos después cómo recuperamos el tiempo. Vamos con esto. ¿Se acuerdan? La clase pasada vimos como primer modelo que explica la interacción entre partículas eléctricas puntuales. ¿Por qué decíamos que eran puntuales? Porque el tamaño de la partícula era mucho más chiquita que la distancia que los separaban. Entonces, por ejemplo, decimos que la fuerza que aparece sobre una carga en la presencia de otra, el módulo es proporcional al producto de las cargas e inversamente proporcional a la distancia que las separa, ¿sí? Y esas fuerzas podían ser de repulsión si las cargas tenían el mismo signo de atracción sobre las cargas si las cargas eran de signos contrarios. ¿Y cuál era la dirección en la que actuaba la fuerza? La dirección en la que actuaba la fuerza era la de la recta de acción que unía las dos cargas puntuales. Esa era la dirección de la fuerza, y el sentido lo daba justamente si eran cargas positivas o negativas las que estaban en interacción. Hasta ahí es lo que vimos la semana pasada. De ahí una cosa más que vimos fue cómo se mide esta constante. Esta constante de la fuerza de Coulomb en el sistema internacional vale 8,9 por 10 a las 9 newton por metro cuadrado sobre Coulomb al cuadrado. A ver, ahí me parece que hay un mensaje en el chat. Yo solo escucho, pero no leo. Bueno, listo. Hacemos eso. Después, como dice Fernando, yo puedo seguir charlando un rato más y la dejo grabada, no hay problema. ¿Sí? ¿Les parece? Bueno, ahora sí, seguimos con el que estamos. ¿Qué pasa, Tobías? ¿Tienen las manos levantadas? Tobías Constanzo. ¿O es solo un error? ¿No? Listo. ¿Cómo les digo? Ya también, ya les dije, eso lo arreglamos, el tema de la asistencia, no se preocupen. Les pido que alguno abra el micrófono y me vaya hablando, haciendo las preguntas del chat o transmitiendo, así yo no tengo que andar saltando de un lugar a otro. Entonces, la fuerza que existe entre dos cargas puntuales, que es explicada a través de la ley de Coulomb, es 1 sobre 4 pi epsilon 0, donde epsilon 0 es una constante que se llama la permitividad eléctrica, que esta es una característica eléctrica, permitividad eléctrica del vacío. Porque, ¿qué es lo que dijimos? Lo que había en esta región del espacio, ¿sí?, entre una carga y otra, ¿qué es lo que hay acá? Acá hay vacío. ¿Qué es lo que hay acá? Hay vacío. O sea, en el modelo ideal, el espacio entre estas dos partículas está ocupado por vacío. Después vamos a ver qué es lo que pasa cuando ese espacio es llenado con algún otro material. ¿Está? Entonces, hasta acá vimos la clase pasada. Este era un ejemplo que, como les digo, es más conveniente, de hecho creo que también está en la guía, resolverlo en física 3. ¿Por qué? Porque dice, compare el valor de la fuerza gravitatoria, ¿sí?, que actúa sobre dos partículas, dos
átomos de helio, ¿sí? Que tienen una determinada masa y una determinada carga, como son dos átomos, por ser partículas va a aparecer una fuerza gravitatoria de atracción asociada a la propiedad de esa partícula, que es la masa. Pero como a la vez esa partícula está cargada, aparece una fuerza de repulsión asociada a que las dos partículas tienen la misma carga, repulsión eléctrica. Entonces les dice, para una distancia dada, calcule cuál de las fuerzas es mayor. Pero ¿qué es lo que pasa? Nosotros ya conocemos cómo se expresa la fuerza eléctrica. ¿Cómo se expresa la fuerza gravitatoria? Todavía no lo sabemos. Solo a modo de adelanto, para que vean que después tiene sentido, y este problema tiene sentido, cuando comparamos las dos ecuaciones. ¿Por qué? Porque estas ecuaciones tienen cierta simetría. Es una constante, que es la constante de gravitación universal, por el producto de las masas, ¿sí? Dividido el radio, la distancia que lo separa al cuadrado. Si ustedes se fijan, bueno, hagamos una cosa, voy a borrar acá para que esto tenga cierto sentido con lo que puse abajo. Esto sería la fuerza eléctrica, y en este es una constante por el producto de, acá borremos también, de la carga 1 por la carga 2. ¿Por qué lo borré? Para que quede que lo azul, que era la carga, la parte electrostática, y ahora voy a tomar de nuevo el verde. ¿Y cómo es la fuerza gravitatoria? ¿Cómo es la ecuación que define la fuerza gravitatoria? Es una ecuación donde hay una constante, que es la constante de gravitación universal, que se llama G, y la fuerza se calcula como el producto de la masa 1 por la masa 2, dividido, ¿qué cosa? La distancia al cuadrado, ¿sí? Si ustedes ven, hay una cierta simetría entre esta expresión, y esta expresión, ¿sí? O sea, es una constante que me asocia la propiedad, ¿sí? En este caso va a ser las masas, y las distancias al cuadrado. En este caso, esta constante tiene en cuenta el producto de las cargas y la distancia al cuadrado, y después me pone todo en unidades del sistema internacional. Entonces, eso era lo que quería mostrar este ejemplo. Como les digo, nos falta esta ecuación que la estudiamos en física 3, y ahí lo retomamos al ejemplo y lo volvemos a avanzar. Otra cosa, en física 1 nosotros estudiamos que cuando teníamos un sistema de fuerza, ¿qué era lo que podíamos hacer? Podíamos calcular una fuerza equivalente, que era la resultante del sistema de fuerzas que estaban actuando. Entonces, por ejemplo, esta carga 1 ejerce en esta carga una fuerza que la representamos por esa flecha verde. Ahora, esta carga 2 ejerce sobre esta carga una fuerza que la vamos a representar con la flecha azul, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? ¿Cómo voy a obtener el producto de estas fuerzas? ¿Sí? La fuerza resultante que está actuando sobre esta carga, que va a ser la carga roja. La carga roja va a ser, ¿qué cosa? La suma vectorial de ¿quién? La suma vectorial de las dos fuerzas, la fuerza azul y la fuerza verde. Y esa, ¿qué la obtengo? Como, por ejemplo, la suma vectorial, que sería aplicando el principio del paralelogramo. ¿Se acuerdan? Yo después tenía que agarrar esta fuerza, la ponía acá, ¿sí? Esta otra fuerza la ponía acá, ¿sí?
y obtenía esta fuerza que era la fuerza resultante, o sea, la fuerza resultante sobre la carga Q, fuerza resultante, el rojo, la fuerza resultante sobre la carga Q es qué cosa, la fuerza, pero como vector, que ejerce la carga 1, que era la verde, más la fuerza vectorial que ejerce la carga 2 sobre Q. ¿Sí? Entonces esa es la fuerza neta que aparece, esta roja, es la fuerza neta que aparece sobre la carga 1, sobre la carga Q, que es esta, por acción de la carga 1 y la carga 2. En definitiva, las fuerzas se siguen sumando como habíamos aprendido a sumar en física 1. Lo único que está explicando este modelo es que esta fuerza se origina por una interacción que vamos a llamar la interacción eléctrica o la fuerza de Coulomb, ¿sí? Y así como este ejemplo se calculó sobre dos fuerzas, podríamos hacerlo sobre más. ¿Hasta aquí alguna duda o consulta? Si no, avanzamos un poco más. Ahora vamos a tratar de introducir un concepto nuevo que se llama campo eléctrico. Bien, bien. En este concepto, fíjense lo siguiente. Yo les hago primero una explicación fenomenológica y después vamos a tratar de encontrar una ecuación que represente ese fenómeno, ¿está? Entonces, ¿qué es lo que decimos? Yo tengo un cuerpo cargado, que es este cuerpo A, y otro cuerpo cargado, que es este cuerpo B. En particular, en este ejemplo, y solo para este ejemplo, el cuerpo A tiene carga positiva y el cuerpo B también tiene carga positiva. Por lo tanto, ¿qué es lo que hace A sobre B? A sobre B ejerce una fuerza electrostática que es de repulsión. ¿Por qué es de repulsión? Porque estoy suponiendo que el cuerpo A y el cuerpo B, los dos son positivos, entonces la fuerza que aparece en B por la acción de A es una que tiende a alejarlo, tiende a alejar la carga Q0 de esa posición, ¿sí? Si se pudiera mover, acuérdense que estamos en electrostática, esta fuerza haría que se mueva. ¿Por qué? Porque esta era una carga positiva. Ahora, de manera simétrica, si veo qué le pasa al cuerpo A, esta carga que estaba puesta en este lugar del espacio, ¿qué haría? Haría que aparezca una fuerza de repulsión, que va a ser la fuerza que hace la carga B sobre el cuerpo A, pero que es igual que esta, pero cambia de signo. O sea, vectorialmente tenemos que escribir menos FO. ¿Sí? Hasta ahí, eso es exactamente lo mismo que dijimos acá para este caso. ¿Sí? Para esto que estábamos viendo acá. ¿Sí? Es la misma explicación, el mismo fenómeno. Ahora vamos a avanzar un poco más. Supongamos que ahora, en este momento, en este estadio B, yo voy a hacer algo. Voy a retirar la carga de prueba, ¿sí? Fíjense, yo saco la carga de prueba, pero me quedo con una información importante. Me quedo con la posición, me quedo con el lugar donde estaba esa carga en el espacio, ¿sí? La saco, pero yo quiero saber o recuerdo que en esa posición había una carga. Entonces, ¿qué es el campo? ¿Cuál es la idea de campo? La idea de un campo, puede ser escalar o vectorial, es indicar qué sucede en la posición del espacio cuando estoy estudiando alguna propiedad. Entonces, ¿qué propiedad estaba estudiando yo? Yo estaba estudiando la propiedad de la fuerza electrostática entre dos partículas cargadas. Muy bien. ¿Qué hacía la presencia de esta partícula cargada en esta posición respecto de este cuerpo cargado? Hacía que sobre esta partícula aparezca una fuerza que era esta FO. Entonces, ¿yo qué es lo que voy a decir? Si en realidad lo único que estoy utilizando es
de información relacionada a la posición, yo voy a decir que en ese lugar del espacio, si existiera una carga, ¿y qué carga? Y acá sí, ojo con esto. Si existiera una carga, que voy a llamar la carga de prueba, y que por convención la vamos a elegir positiva, yo voy a decir que si en este lugar hubiera una carga de prueba positiva, que es de carga Q0, lo que vería esa carga sería una fuerza eléctrica asociada a la presencia de este cuerpo. Es decir, este cuerpo cargado, y ahora estamos explicando el punto C, este cuerpo cargado genera en este lugar del espacio algo que se va a llamar campo eléctrico, y el campo eléctrico no es ni más ni menos que la fuerza por unidad de carga que vería una carga de prueba, que vería, escúchenlo bien, una carga de prueba positiva de valor unitario puesta en ese punto, ¿sí? Entonces, la idea es, ¿qué es lo que nos hace o qué es lo que explica el campo eléctrico? El campo eléctrico explica el fenómeno que aparece en algún lugar del espacio por la presencia de, ¿qué cosa? De un cuerpo cargado. O sea, yo voy a necesitar un cuerpo cargado, y ese cuerpo cargado, ¿qué va a generar? Va a generar un efecto que vamos a reconocerlo como campo eléctrico, y ese campo eléctrico es, por definición, la fuerza eléctrica que sentiría una carga de prueba de signo positivo y valor unitario puesta en ese punto, ¿sí? Hasta aquí, ¿alguna duda? Porque esto es como que es bastante contraintuitivo, como les digo. Lo más importante es que en la idea de campo, porque después vamos a estudiar otro campo, que es el campo magnético, y vamos a seguir con esto. En física 3 vamos a estudiar el campo de temperatura. En física 1, cuando vimos fluidos, estudiamos un campo, que era el campo de velocidades, dentro de la cañería, así, dentro del conducto. Entonces lo dije así, pero bueno, tal vez no se acuerdan. O sea, lo que a mí me interesa es cómo es la propiedad que estoy estudiando, cuál era la propiedad que yo estaba estudiando. Carga eléctrica, la fuerza asociada a las cargas eléctricas, o sea, la fuerza eléctrica, cómo es la fuerza eléctrica en una posición del espacio. Pero en particular, el campo eléctrico lo voy a definir como la fuerza eléctrica por unidad de carga, y ese es el concepto de campo eléctrico. ¿Dudas, consultas hasta aquí? ¿Estamos todos bien? Todo claro, profe. Gracias, señor. Al fin alguien que habla. ¿Cómo es tu nombre? ¿Cómo es tu nombre? Facundo, profe. Facundo. Gracias, Facundo. Bueno, ya voy a ir charlando con Facundo si alguien más se quiere sumar, pero por lo menos Facundo sé que tiene micrófono, entonces vamos bien. Hasta acá no hay entonces duda. Facundo es la voz de todos ustedes. Entonces, ¿qué vamos a ver? Que la fuerza eléctrica sobre un cuerpo cargado ejercida por el campo eléctrico que otros cuerpos cargados originan, va a ser ¿qué cosa? Si la fuerza era un vector y la carga eléctrica es un escalar, el campo eléctrico es una unidad vectorial. ¿Y qué es? Es la fuerza eléctrica por unidad de carga, ¿sí? Entonces, primera definición, el campo eléctrico es una magnitud vectorial definida como la fuerza eléctrica por unidad de carga. Entonces, en el sistema internacional, las unidades de campo eléctrico, ¿qué van a ser? Si la fuerza la mido en Newton y la carga la mido en Coulomb, el campo eléctrico en el sistema internacional se va a medir en Newton por Coulomb, ¿sí? ¿Y qué es lo que pasa? Esto no tiene ningún otro nombre asociado, nada más ni nada menos. Fíjense, el campo eléctrico rinde homenaje a dos físicos notables, a Newton, asociado a la fuerza, y a Coulomb, a la carga eléctrica, ¿sí? Entonces, el campo eléctrico es, por definición, la fuerza eléctrica por unidad de carga. Entonces, ahora comencemos a ver
qué pasaría y cómo vamos a representar el vector campo eléctrico para distintas situaciones. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a tratar de estudiar cómo es el campo eléctrico que produce una carga puntual Q, ¿sí? Donde en algún punto P del espacio. Para saber dónde está el punto, ¿qué es lo que tengo que conocer? ¿Qué es lo que tengo que conocer para saber dónde está el punto? ¿Qué dicen, Facundo, por ahí? A ver. ¿Ah? La distancia, muy bien. Entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer? Si ustedes se acuerdan, cuando veíamos en Física 1, ¿qué era lo que decía? Perdón, tienen que venir para atrás. En Física 1, ¿qué decíamos nosotros? Lo que tenemos que hacer es establecer un sistema de coordenadas, ¿sí? Habitualmente nosotros, por ejemplo, decíamos que este era el X, este era el Y, ¿sí? Podríamos tener Z si quieren también, pero para no complicarle, ¿qué decíamos? Un punto que está más o menos por acá, ¿qué tenía? Tenía una coordenada en X, ¿sí? Y tenía una coordenada en Y. Sería medio chueca la coordenada, pero bueno. Sí, esto es. Entonces, esta coordenada, ¿qué era? Esta era la coordenada X del punto, esta era la coordenada Y del punto, y cómo marcaba o cómo podía medir yo la distancia a este punto. La medía con un vector que salía desde el origen y apuntaba a ese punto. ¿Se acuerdan? Esto es construcción de álgebra, de matemática, de física del año pasado. Entonces, ¿ahora qué vamos a hacer? Yo voy a suponer que ¿dónde voy a poner mis sistemas de coordenadas? Mi sistema de coordenadas lo voy a poner sobre la carga que está, tiene que ser, debería ser negro. Mi sistema de coordenadas lo voy a poner acá sobre la carga Q, que es la que va a generar el campo, ¿sí? Entonces este va a ser mi sistema de coordenadas. ¿Está claro? Y si ese es el sistema de coordenadas, la distancia a la que está este punto P la mido a través de este vector R, donde R en módulo es ¿qué cosa? Es la distancia. Y R con sombrerito era el versor. Entonces, el versor R era el vector R dividido su módulo. Esto me da un vector unitario. En definitiva, este versor R, ¿qué me da? Me da la dirección desde la carga hasta la carga de prueba, Q0. Y esta carga, ¿qué es lo que me importa de esta carga de prueba? Me importa la posición, ¿sí? Dijimos la posición P. Entonces, vamos de nuevo, tratando de hacer y borrando un poco todo. Entonces, ¿qué vamos a decir? Nosotros tenemos una carga puntual Q, que está acá, que ¿qué es lo que va a hacer esa carga Q? En este lugar del espacio que se llama P, va a generar ¿qué cosa? De acuerdo a lo que vimos. Va a generar un campo eléctrico que ¿cómo va a ser? Si esta carga Q era positiva y la carga de prueba dijimos que va a ser siempre positiva, el campo eléctrico que genera sería en esa dirección, ¿sí? Y haría que esta carga se aleje, ¿sí? Es un poco lo que estamos viendo en esta situación de aquí abajo. ¿Cuál es la fuerza que ejerce la carga Q respecto de esta carga Q0, que es la carga de prueba? Es Q es 1 sobre 4 pi epsilon 0, que es la constante, por el producto de la carga, que es Q por Q0, dividido la distancia, que era R cuadrado. Pero ese sería el módulo de la fuerza. Pero ¿qué dijimos? Que el campo eléctrico es la fuerza dividido la carga de prueba, que era que es Q0. Entonces, en esta ecuación, ¿quién se me va a ir? Se va a ir Q0, ¿sí? Me va a quedar 1 sobre 4 pi epsilon 0. Esta carga dividida la distancia al cuadrado,
y fíjense, aparece este versor, que es el versor director, que me indica hacia dónde está apuntando. Y en este caso, ¿hacia dónde apunta? Apunta hacia afuera, en cualquier lugar del espacio. Esta carga positiva Q estaría ejerciendo un campo eléctrico cuyo módulo es proporcional a esto y cuya dirección es hacia afuera. ¿Por qué? Porque yo supongo que ese lugar del espacio estaba ocupado por una carga de prueba Q0 que es positiva. Ahora veamos qué pasaría si la carga Q es negativa. Como esta carga Q es negativa, esta carga de prueba es positiva, el campo eléctrico que estaría produciendo sería un campo eléctrico sobre la carga Q0 de atracción. ¿Sí? ¿Dónde lo veo eso? Eso lo veo en esta otra situación. Fíjense, ¿y cuál es la única diferencia entre la situación en verde y la situación en azul? Que en la situación en azul, en este lugar del espacio aparece un campo eléctrico, pero que apunta hacia quién? Hacia la carga Q. ¿Por qué? Porque yo digo que esta carga era una carga Q de signo negativo. La carga Q0 era una carga positiva, que era la carga de prueba, por definición es una carga unitaria de signo positivo. Entonces, ¿qué es lo que pasa? La fuerza que aparece, la fuerza eléctrica, esta carga negativa y esta positiva, es una fuerza eléctrica de atracción, ¿sí? Y la dirección sigue siendo la misma recta de acción que une las dos cargas, pero ahora la fuerza apunta hacia la carga, el campo eléctrico, digamos, apunta hacia la carga negativa. ¿Y cuál va a ser el módulo? El módulo del campo eléctrico va a seguir siendo 1 sobre 4 pi epsilon 0 Q sobre R. Va a seguir valiendo el mismo, o teniendo el mismo valor que en este caso, pero lo único que cambia ahora es la dirección. ¿Por qué? Porque este campo eléctrico lo está generando una carga negativa. Hasta ahí, ¿cómo vamos? ¿Está claro? Esto parece chino básico. Bien, profe. Bueno, gracias. Todo bien. Entonces, gracias Facundo. Entonces, suponemos que ya pudimos definir cómo es el campo eléctrico en este punto del espacio. La pregunta es, ¿y si ahora el punto del espacio que estoy considerando, en vez de ser ese, es este, o es este, o es este otro, o es cualquier lugar en el plano? ¿Podrá existir alguna forma en la cual yo pueda representar el campo eléctrico en cada uno de esos puntos? Porque imagínense, en este punto que está más cerca, como la distancia es más chiquita, ¿cómo va a ser el campo eléctrico en ese punto? ¿Más intenso o más suave? Acá. ¿Sí? Antes era esta flecha. Si estoy más cerca, ¿es más grande o más chico? ¿Ah? Más intenso. Más intenso, o sea, a medida que estoy más cerca, el campo eléctrico se hace más grande. Va a seguir siendo radial. En este punto que está más cerca, el campo eléctrico va a ser todavía más grande. En este punto va a ser un poco más chiquitito. Y como este parece que está a la misma distancia, va a ser del mismo tamaño. Es decir, a medida que me acerco, el campo se hace más intenso. Y a medida que me alejo, el campo se hace más débil. ¿Sí? Es decir, a medida que aumento, ¿qué cosa? La distancia, como la distancia es inversamente proporcional, a medida que aumento la distancia, el campo eléctrico se hace más chico. Entonces, fíjense, yo puedo decir que el campo eléctrico asociado a una carga, veremos cómo me salga bien esto, ¿sí? Para nunca me sale bien el dibujo. Entonces el campo eléctrico para las cargas que están más o menos a la misma distancia va a ser el mismo, ¿sí? Pero va a ser el mismo ¿en qué? En el tamaño de la flecha, ¿sí?
Para estas que están al mismo radio, fíjense, las flechas van a tener todas el mismo tamaño. ¿Qué es lo que va a ir cambiando? Punto a punto va a ir cambiando la dirección. Y a medida que yo me alejo, ¿qué es lo que pasa? A medida que me alejo, el campo eléctrico se va haciendo más chiquito. ¿Sí? De la misma forma, este es el campo eléctrico que produce ¿qué cosa? Una carga positiva. Cuando yo tengo una carga eléctrica negativa, fíjense, el campo eléctrico es más intenso cuando está más cerca y a medida que me voy alejando, el campo eléctrico se va haciendo más chiquitito, pero siempre los vectores campo eléctrico van a seguir la misma regla. ¿Cuál era esa regla? Que la dirección, ¿sí?, es la dirección que une la carga con la carga de prueba y el sentido me lo da los signos que están interactuando. En este caso tengo una carga negativa, la carga de prueba es positiva, entonces el campo eléctrico, o lo que es su homólogo, la fuerza eléctrica que aparece es una fuerza de atracción, ¿sí? Por eso es que hago ese dibujo. En este otro caso, tenía esta carga de prueba o esta otra, ¿sí? Pasan, esta es la dirección que une esa posición del espacio con la carga. ¿Qué es lo que pasa? El campo eléctrico, la fuerza que vería una carga que pongo en esta posición es como, es una fuerza de repulsión. ¿Por qué? Porque tengo una carga positiva y en ese lugar, ¿qué tendría que poner? En ese lugar del espacio, a esa distancia R, tendría que poner una carga de prueba de signo positivo y valor unitario, y un coulomb. ¿Está? Entonces, ¿qué es lo que podemos decir? En cualquier punto del espacio voy a tener un campo eléctrico que va a tener coordenadas ¿en qué? En X, en Y y en Z, ¿sí? Porque si esto en vez de ser una figura plana como estoy viendo acá, esto en realidad es una carga que yo la tengo en el espacio, no solo está irradiando en el plano X y Z, sino que irradia también en el otro plano. Entonces no es un círculo, sino es la forma del campo eléctrico espacialmente es una esfera, ¿sí? Y van a ser esferas concéntricas, ¿sí?, respecto de esta carga. Bien. Entonces, el campo eléctrico era una expresión vectorial que representa la fuerza que vería una partícula de prueba de carga positiva y valor unitario en esa posición del espacio. Entonces, ¿qué es lo que me sirve? Yo voy a poder utilizar este concepto del campo eléctrico de una manera parecida a la que utilizo el concepto de fuerza, ¿sí? Entonces, ¿por qué? Porque en realidad yo en el espacio o en alguna posición no tengo una sola carga puntual, yo tengo varias cargas puntuales. Entonces, puedo tener una distribución de carga bastante más grande, ya después vamos a estudiar eso. Entonces, para esas situaciones, el concepto de campo eléctrico suele ser muy útil. Entonces, ¿yo cómo puedo encontrar el campo eléctrico total que me genera una distribución de carga en un lugar del espacio? ¿Qué puedo decir yo? Que si yo tengo una carga Q1, una carga Q2, una carga Q3, respecto de un determinado punto del espacio, ¿qué voy a saber? Que la carga 1 va a generar un campo eléctrico 1, la carga 2 va a generar un campo eléctrico 2, la carga 3 un campo eléctrico 3. Pero por definición, ¿quién es el campo eléctrico? El campo eléctrico 1 es la fuerza que hace la carga 1 dividido Q0, que es una carga positiva y de valor unitario. Por lo tanto, la fuerza 1 es ¿qué cosa? Es Q0, la carga de prueba, por el campo eléctrico 1. ¿Quién sería la fuerza 2? La fuerza 2 sería la carga de prueba Q0 por el campo eléctrico 2. Y así. Con lo cual, la fuerza total que aparece en un
lugar del espacio por la presencia de todas las cargas que están circundándolo, es ¿qué cosa? Es la suma de las fuerzas que produce cada carga de manera individual. ¿Se acuerdan? El principio de superposición. Pero, ¿qué puedo decir? Yo puedo decir que la fuerza 1 era ¿quién? Era Q0 por el campo eléctrico 1, más la fuerza 2, que era Q0 por el campo eléctrico 2, más la fuerza F3, que ¿quién es F3? Q0 por el campo eléctrico que producía la carga F3. En definitiva, ¿qué es lo que estoy diciendo? Que el campo eléctrico total que aparece en algún lugar del espacio es ¿qué cosa? La fuerza eléctrica total asociada a todas las cargas dividido Q0. ¿Pero eso qué es en definitiva? El campo eléctrico total es la suma de las contribuciones de los campos eléctricos que produce cada una de las cargas. ¿Sí? Entonces, fíjense, ¿cómo se va a llamar esto? Esto va a llamarse el principio de superposición de campos eléctricos. ¿Sí? Nosotros, ¿qué es lo que decíamos con el principio de superposición de fuerzas? Que el efecto total de una serie de efectos parciales es la suma de todos esos efectos parciales, es lo mismo que estamos diciendo acá. Podemos aplicar a fuerza, ahora lo estamos aplicando a campo eléctrico, porque en definitiva un campo eléctrico es otra forma de indicar la fuerza, la interacción que aparece en la región del espacio. Bueno, ahora, ¿qué vamos a hacer? Entonces, vamos a hacer un ejemplo. Ahora, yo tengo una carga 1 que produce en este punto P un campo eléctrico E1, ¿sí? ¿Y cómo es este campo eléctrico E1 respecto de esta carga Q1? Es la dirección de este campo eléctrico 1 es, como son dos cargas positivas, sería una fuerza de repulsión. Y fíjense, esta carga es como si en este punto el campo eléctrico, si yo pongo una carga, haría que se mueva en este sentido, porque siempre voy a poner como carga de prueba una carga positiva de valor unitario. Ahora, fíjense, esta carga Q2, ¿qué efecto produce en esta posición P? Si yo pongo una carga de prueba positiva de valor unitario, como esta es una carga negativa, esta es una positiva, sobre esta, en esta posición aparece un campo eléctrico 2, que sería un campo eléctrico de atracción, o que apunta, digamos, a la carga negativa. Entonces, ¿cuál es el campo eléctrico resultante? El campo eléctrico resultante en este punto P es este, que vamos a señalar con la letra E. Este es el campo eléctrico resultante, que es, o el campo eléctrico total, que es la suma, pero ojo, ¿qué suma? La suma vectorial del campo eléctrico E1 más el campo eléctrico E2. Tengan mucho cuidado con esto, porque fíjense, uno tendería a pensar que como en el ejercicio anterior, tal vez esta tenía que ir para allá y la flecha me tenía que dar para este lado. Pero recuerden, tenemos que estudiar para definir la dirección, siempre qué cosa, cuáles son los signos que están interactuando. El mismo signo causa repulsión, signos diferentes causan atracción. ¿Dudas, consultas hasta aquí? ¿Vamos bien? Todo bien, profe. Bien, gracias Facundo. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Yo les decía que podemos comenzar a tener, más allá de las cargas puntuales, lo que se llama una distribución espacial de carga. Entonces hay algunas distribuciones de carga que nos van a interesar en particular estudiar, sobre todo porque tienen una forma geométrica fácil. Una carga puntual en geometría, ¿a qué figura geométrica o a qué idea geométrica la asociamos? Una carga puntual. Vamos chicos, Facundo, ¿qué es una carga puntual en geometría? ¿Qué figura?
¿Cuáles son los axiomas de la geometría euclidiana, por lo menos? Había una magnitud que no se define y no se demuestra, que es el punto. ¿Cuál es el siguiente nivel en la geometría? Por dos puntos pasan uno y solo una recta, ¿sí? Y por un punto pasan ¿cuántas? Infinitas rectas. Dos rectas que no sean paralelas determinan un plano, ¿sí? Y dos planos que se cortan, que no sean, si se cortan no son paralelos, determinan ¿qué cosa? La región del espacio. Bueno, haciéndonos eco de esa geometría que estudiamos en cuarto grado de la escuela primaria, ¿qué vamos a tener? Podemos tener distribuciones de carga puntual, que ya la vimos. Podemos tener una distribución de carga lineal, una distribución de carga superficial o una distribución de carga volumétrica. Entonces, cuando estemos estudiando una distribución de carga lineal, ¿qué voy a estar estudiando? Un cable. Y en un cable, ¿cómo se va a distribuir la carga? La carga va a estar distribuida a lo largo de toda la longitud, porque en realidad un cable, lo único que me interesa, la magnitud preponderante es el largo del cable, porque el diámetro frente al largo siempre es despreciable, ¿sí? Ustedes me dirán, profe, no es lo mismo un cable de 1,5 que un cable de 2,5 milímetros de sección, ya lo sé, y eso lo van a utilizar después cuando vean máquinas eléctricas para hacer cálculos de tensión. Por ahora, para explicar el modelo electrostático, ¿qué es lo que nos interesa? Lo único que nos interesa es que la dimensión preponderante de un conductor es la longitud. Entonces, todas las cargas van a estar distribuidas de manera uniforme a lo largo de esa longitud. Entonces, ¿yo qué voy a decir? Que voy a tener una distribución lineal de carga que la vamos a simbolizar con la letra griega lambda, ¿sí? Y va a estar definida en coulomb por metro, ¿sí? Ahora, ¿qué pasa? Yo puedo tener, por ejemplo, un plano, ¿sí? Yo voy a tener un plano. Entonces, en ese caso, lo que voy a tener va a ser una densidad superficial de carga, que en ese caso las densidades superficiales de carga las definimos con la letra sigma, y como la carga está distribuida de manera uniforme, por lo menos lo consideramos así en estos primeros estudios, la carga eléctrica va a estar dada por las unidades de superficie, o sea, coulomb por metro cuadrado. Y después, ¿qué podemos tener? Podríamos tener un volumen, ¿sí? Un volumen, ya, perdónenme ustedes, pero hacer un volumen acá es algo bastante más complejo, pero bueno, estoy tratando de armar ahí esquemáticamente un volumen, de alguna forma. Yo tengo un volumen. Entonces, cuando yo tengo un volumen, ¿qué es lo que voy a tener? Voy a tener lo que se llama la densidad volumétrica de carga. La densidad volumétrica de carga se va a medir en coulomb por metros cúbicos, y la densidad volumétrica va a estar representada por la letra ρ. Entonces, en algún problema, cuando le digan, tiene una densidad de carga igual a lambda, ¿qué me están diciendo? Estoy trabajando con una geometría que es una geometría lineal. Tiene una densidad de carga sigma, estoy trabajando con una geometría que es un plano, es una superficie, podrá ser redonda, rectangular, cuadrada, ¿sí? Y cuando me dicen estoy trabajando con una densidad de carga ρ igual a tanto, lo que me están dando la idea es que ese cuerpo tiene un determinado volumen en el espacio, ¿sí? Entonces, si ya ahora entendí cuál era el concepto de los campos eléctricos, vamos a tener que seguir avanzando y vamos a tratar de explicar un concepto más asociado a los campos eléctricos, que es una línea de campo eléctrico, ¿sí? Ya no es el campo eléctrico, sino una línea de campo eléctrico.
¿Para qué sirve este concepto de línea de campo eléctrico? ¿Sí? La idea de la línea de campo eléctrico es, como yo al campo eléctrico no lo puedo ver, conceptualmente voy a utilizar una representación, ¿sí? De alguna de las propiedades del campo eléctrico, ¿sí? No voy a representar el campo eléctrico, sino voy a representar alguna de sus propiedades. ¿A través de qué? De esta gráfica que nos va a ayudar a encontrar después los campos eléctricos, y estas gráficas van a ser las líneas de campo eléctrico. Entonces, ¿qué es una línea de campo eléctrico? Una línea de campo eléctrico, como dice ahí, es una recta o una curva. La línea de campo eléctrico no necesariamente es una línea recta. Es una curva en el espacio, pues como dice ahí, es una curva imaginaria trazada a través de una región del espacio, de modo que el campo eléctrico siempre es tangente a esa línea, ¿sí? Entonces, si me dicen que la línea de campo eléctrico es esta curva, ¿yo qué puedo decir? En cualquier lugar de esa curva, el campo eléctrico es tangente. Y además, ¿qué vamos a ocupar? Vamos a ocupar una propiedad que va a decir que en cada línea de campo eléctrico, si bien el campo eléctrico es tangente, el valor, el módulo del campo eléctrico sobre una línea va a ser constante. ¿Está? Entonces, vamos con esto. Otra propiedad de las líneas de campo eléctricos va a ser que las líneas de campo siempre me van a mostrar la dirección del campo eléctrico, ¿sí? De manera que yo pueda saber si se aleja o se acerca, y la distancia que hay entre una línea de campo eléctrico a otra me va a indicar la magnitud del campo eléctrico. Si en alguna región tengo muchas líneas, o sea, están muy juntitas una de otra, significa que el campo eléctrico ahí va a ser muy intenso. En cambio, si en otro lugar del espacio veo que hay pocas líneas de campo eléctrico, esa poca cantidad me da la idea que en esa zona del espacio el campo eléctrico no es tan intenso. Y otra de las cosas es que, como nosotros dijimos, el campo eléctrico en una región del espacio es único. Entonces, por cada punto del espacio yo voy a tener una sola línea de campo eléctrico que me va a representar la dirección y la intensidad del campo eléctrico. Entonces, una propiedad fundamental de las líneas de campo eléctrico es que las líneas de campo eléctrico nunca se cruzan. Entonces vamos a ver ahora cómo serían las líneas de campo eléctrico, y ojo con esto, las líneas de campo eléctrico y no el campo eléctrico que genera, por ejemplo, una carga puntual. Este es el ejemplo que nosotros ya vimos, ¿sí? Estudiamos las líneas de campo eléctrico para una distribución puntual de carga, sea positiva o negativa, van a ser ¿qué cosa? Van a ser líneas salientes desde la carga con dirección radial. Y fíjense, como dicen, las líneas de campo eléctrico van a ser siempre tangentes al campo eléctrico. Y la única forma que esto sea tangente es que vaya montado. Ahora nos fijemos en este detalle. ¿Cómo son en esta región del espacio las líneas de campo eléctrico? Fíjense, para esa región del espacio tengo muchas líneas de campo eléctrico, ¿sí? En esta región del espacio, fíjense que las líneas de campo eléctrico ya están más espaciadas. Es decir, que aquí, al parecer, el campo eléctrico, y de hecho es así, el campo eléctrico se va haciendo como más débil. ¿Está? Ahora estudiemos otro caso. Estudiemos el caso de esta distribución de carga que se llama un dipolo eléctrico. ¿Qué es un dipolo eléctrico? Es
una construcción donde yo voy a tener una carga positiva, una carga negativa y voy a estudiar los efectos que esa distribución produce en el espacio circundante, porque esas cargas, ¿cómo están? Para este caso, están fijas, porque estamos trabajando con electrostática todavía. Entonces, fíjense, las líneas de campo eléctrico indican que de la carga positiva hacia la carga negativa están saliendo todas estas líneas de campo. Y fíjense, esta línea imaginariamente sale de esta carga positiva. Si yo pudiera dibujarla, se iría muy lejos por acá, ¿sí? Y hace esto, va haciendo estos bucles que son cada vez más grandes. Entonces, si yo me pongo a estudiar toda esta geometría, ¿qué podría decir? En esta región del espacio, ¿cómo es el campo eléctrico? El campo eléctrico de esta distribución que se llama un dipolo eléctrico, en la zona media que une las dos cargas, el campo eléctrico es muy intenso. Fuera de la zona del dipolo, ¿cómo es el campo eléctrico? El campo eléctrico es menos intenso, ¿sí? O sea, adentro es muy intenso, afuera es menos intenso. ¿Y qué pasa si me dicen, indique la dirección del campo eléctrico? ¿Qué tengo que hacer? Por ejemplo, en este punto, la dirección del campo eléctrico es como, respecto de la línea de campo es tangente, y después tengo que utilizar una escala adecuada para representar, ¿qué cosa? El efecto de el campo eléctrico que produce la carga negativa, el efecto del campo eléctrico que produce la carga positiva en este punto del espacio, que sumado me dan el campo eléctrico total en ese punto. Y ahora, ¿qué vamos a hacer? Vamos a tratar de entender cómo es el campo eléctrico en otra distribución de cargas, que esta no es un dipolo eléctrico. ¿Por qué no es? Son dos cargas del mismo signo, entonces esto no es un dipolo. Un dipolo es dos cargas eléctricas de signos contrarios. Entonces, en esta situación que yo tengo dos cargas eléctricas del mismo signo, y en este caso el signo es positivo, fíjense qué es lo que ocurre. En la zona que está de separación entre las dos cargas, el campo eléctrico es muy intenso, pero diverge hacia afuera. Y fuera de la zona media de las cargas, el campo eléctrico es como, es de menor intensidad, ¿sí? Fíjense, en la línea central para esta distribución de carga, ¿cómo es el campo eléctrico? El campo eléctrico es, ¿sí?, es hacia afuera. Si ustedes se fijaban, en la línea media de estas dos cargas, el campo eléctrico es con ese sentido. Entonces, una buena tarea para la casa y ejercicio de final, y a veces de parcial también es, indique cómo es el campo eléctrico de dos cargas eléctricas negativas. Acá tienen el de carga eléctrica positiva. Ustedes piensen cómo sería el campo eléctrico que generan, no el campo, las líneas de campo eléctrico que genera la distribución de dos cargas eléctricas negativas. Entonces, habitualmente, ¿qué es lo que pasa? Cuando yo tengo una línea, tengo una carga puntual, por ejemplo, como les decía, yo tengo una carga, esta carga en el espacio va a generar una distribución espacial de carga, ¿sí? ¿Cómo la vería yo esa distribución? Yo vería esferas concéntricas. Pero si hago un plano, un corte, por ejemplo, en el plano XY, ¿yo qué es lo que voy a ver? Y este corte está centrado acá en la carga, yo voy a ver que muy cerca de la carga el campo eléctrico es muy intenso. Más lejos de las cargas el campo eléctrico se va haciendo más tenue, ¿sí? Es decir, tiene menos intensidad. Y ojo con esto, que esta es
la dirección del campo eléctrico. Estas no son las líneas de campo eléctrico, ¿sí? ¿Por qué? Porque todas estas flechitas están siendo los vectores de campo eléctrico. Yo tendría que ver cómo hacer para dibujar el campo eléctrico asociado a esto. Y si vuelve una diapositiva para atrás, el campo eléctrico asociado a una carga puntual tiene esta distribución que se llama distribución radial, ¿sí? Hasta aquí, dudas, consultas, nos quedan 10 minutos hasta las 8 y que se comiencen a ir algunos de sus compañeros, porque ahora vamos a comenzar a explicar, qué cosa, lo que se llama la ley de Gauss. Bien, gracias chicos. Entonces ahora vamos a avanzar con un nuevo concepto, que este concepto es una idea matemática. ¿Se acuerdan la diapositiva de la clase anterior que yo les dije? La física, viene el caballo de Troya y adentro está la matemática. O sea, para poder entender todo lo que tenemos ahora, tenemos que hacer algunos desarrollos matemáticos que ustedes, créanme, por favor, los hicieron y ya lo saben, los conocen. Ustedes vieron todas estas cosas ya en análisis y en álgebra. Lo que pasa es que por ahí no les dieron el nombre o no le dieron aplicación, pero esto sí lo vieron, ¿sí? Entonces, vamos a utilizar una herramienta matemática que se llama la ley de Gauss, ¿sí? Primero, les hago el cuento, les explico un poco, ¿sí? Y después vamos a ver cómo lo aplicamos matemáticamente. ¿Les parece? Entonces, ¿qué hace la ley de Gauss? La ley de Gauss trata de definir, primera cuestión, una superficie imaginaria. Entonces, si define una superficie imaginaria, ¿qué forma tiene la superficie? Y quiero escuchar su respuesta. ¿Qué forma tiene la superficie si es una superficie imaginaria? ¿Alguno que lea? Plana, dice el profe. ¿Cómo? ¿Cómo, Plana, dice. Facundo? Plana, plana. Plana. Uy, qué poca imaginación que tienen. Vamos, vamos, jueguen un poco más. Si es imaginaria, ¿qué forma podría tener? Plana caja. Son muy ingenieros. Vamos de nuevo. Si es imaginaria, ¿qué forma puede tener? Está bien, podría ser plana, una caja. En general, ¿Cualquiera? ¿qué forma? La del espacio, profe. La del espacio. A mí me va gustando un poco más. ¿Y qué forma tiene el espacio? Porque esta es la parte fundamental de la ley de Gauss. Acá es donde todos se equivocan. Obviamente, después vamos a utilizar prismas, cuadrados, círculos. Pero, ¿qué forma tiene una superficie imaginaria? Por definición, si es imaginaria, ¿qué forma puede tener? Plana. No, chicos, piensen. ¿Por qué se quedan con tan pocos grados de libertad? Si es una superficie Puede ser de cualquier imaginaria. forma, profe. Gracias. ¿Quién dijo eso? Yo, Facundo. ¿Quién fue? Gracias, Facundo. Muy bien. A ver, vamos de nuevo. La idea de la ley de Gauss es que ustedes pueden utilizar una superficie imaginaria para rodear una distribución de carga. Entonces, como la superficie es imaginaria, ¿qué forma puede tener? Como dice Facundo, cualquier forma. ¿Qué es lo que pasa? Cuando nosotros apliquemos la ley de Gauss a determinadas distribuciones de carga, si tengo una distribución de carga puntual y yo ya más o menos sé que el campo que genera es un campo esférico, porque irradia en todos lados, ¿cuál sería la superficie más adecuada para ese caso? ¿Qué forma tendría que tener la superficie que yo elija para encerrar una carga puntual?
debería ser un círculo, ¿sí? Ahora, si me dicen, yo tengo una carga que está asociada, por ejemplo, a un plano parecido a la hoja de dibujo en la que ustedes toman apuntes. ¿Qué distribución de carga, qué forma debería tener la superficie imaginaria que encierre esas cargas? Cuadrada o rectangular. Muy bien, gracias señorita. ¿Su nombre? Bianca. Bianca. Muy bien, Bianca. Entonces, de nuevo, ¿cuál es la principal potencia que tiene la ley de Gauss? Que voy a trabajar con una superficie imaginaria para encerrar las cargas que yo quiero estudiar. Entonces, si la superficie es imaginaria, ¿qué forma puede tener esa superficie? Cualquier forma. Obviamente, lo que yo voy a hacer con esa superficie, que es la que voy a llamar la superficie gaussiana, como este es un invento, como esto es una herramienta matemática, yo voy a darle a esa superficie una forma que a mí me convenga, ¿sí? Ese es el concepto de la ley de Gauss. Entonces, la ley de Gauss, ¿qué es lo que trata de hacer? Trata de estudiar una distribución de carga que sí existe, que está en el espacio, pero para poder estudiar los efectos que esa distribución de carga produce, a esa distribución la envuelve con una superficie imaginaria, ¿sí? ¿Y qué forma tiene esa superficie? Cualquiera. ¿Y cómo se llama esa superficie imaginaria que envuelve las cargas? Es lo que llamamos la superficie gaussiana. Entonces, ¿qué es lo que dice? Si yo tengo una distribución de carga, la envuelvo con una superficie imaginaria, en este caso, como es una distribución de carga eléctrica, el efecto que me va a interesar estudiar sobre la superficie imaginaria, ¿qué efecto podría ser? ¿Qué me producían las cargas eléctricas en un punto dado del espacio? A ver si venimos bien. Campo eléctrico. Muy bien, Facundo, exactamente. Entonces, yo lo que voy a decir es, si yo tengo una distribución de carga, la envuelvo con una superficie que tiene qué forma, la que yo quiero porque es una superficie imaginaria, lo que sí voy a hacer es estudiar sobre esa superficie el comportamiento de alguna propiedad que a mí me interese. Por ahora, con Gauss voy a Profe, estudiar, porque es lo que vengo estudiando ahora, el campo eléctrico. Sí, señor. lo anterior no lo dije, yo lo dijo otro compañero. Y otra cosa, creo que la clase 20 y algo ya se corta solo por plataforma, ¿no? Porque ya está programada. Ah, sí, ya le había puesto media hora más, pero bueno, gracias Ay, Facundo por el aviso. no sé Ah, quién fue el compañero que dijo recién. bueno, bien, bien. Para el que hizo esa observación está muy bien. Entonces, la idea es, como nosotros venimos estudiando como propiedad el campo eléctrico, yo qué es lo que voy a hacer para una distribución de carga, y que acá viene lo útil, lo importante de Gauss. Puede ser una distribución de carga desconocida. A ver qué está pasando ahí. Bueno, sí, los que tengan que irse se van. Hacemos una cosa, tratamos de avanzar un poco más, por lo menos hasta las 1:30 seguro que está la clase. Todo esto queda grabado y después si queda algo ya vemos cómo lo recuperamos o el viernes que viene terminamos de enganchar, pero ¿sí? Profe, ¿podríamos asistir el lunes a la teoría virtual de presencial? Sí, señorita, el lunes pueden asistir. De hecho, la idea es que asistan por lo menos a alguna. Si quieren ir a las dos, mucho mejor, pero con que vayan por lo menos a una, estamos bien, ¿sí? Entonces, la idea o la utilidad de la ley de Gauss es observar cómo se comporta el campo eléctrico a través de esa superficie imaginaria. Y el campo eléctrico, ¿quién lo genera? Lo generan las cargas que quedan encerradas dentro de esa superficie, ¿sí? Entonces, como dice en la segunda viñeta, la ley de Gauss es una relación entre el campo eléctrico, todos los puntos de la superficie gaussiana y la carga total que está encerrada por esa superficie. Entonces,
Cuando yo tengo algunas distribuciones que son muy simétricas, y fíjense el énfasis que les pongo al muy simétricas, con las que vamos a estudiar nosotros, la ley de Gauss nos proporciona una facilidad muy grande para estudiar y determinar el valor del campo eléctrico que está adentro de la superficie, de las cargas que están encerradas por esa superficie, ¿sí? Entonces, a la pregunta, si yo tengo unas cargas en el espacio y quiero conocer el campo eléctrico que generan, ¿lo puedo hacer? Sí, lo podría hacer utilizando una herramienta que se llama la ley de Gauss. Y ahora sí vamos a comenzar a ver cómo funciona esa ley, perdón, para, ¿sí? Para determinar el campo eléctrico. ¿Sí? Entonces, si yo tengo unas cargas y las encierro con una superficie y estudio el campo en esa superficie, yo puedo determinar qué es lo que pasaba con las cargas. Pero, ¿qué pasa si ahora yo en realidad no sé cuáles son las cargas, no sé qué es lo que hay? Me dicen, usted tiene una caja negra, ¿sí? Tiene una caja, una superficie, y sobre esa superficie yo le puedo decir, si usted me pregunta, cómo es el campo eléctrico, ¿sí? Le puedo dar la dirección, la intensidad, ¿sí? Entonces, si yo le doy a usted esta información, usted me puede decir cuáles son las cargas que están encerradas acá adentro. ¿Qué dicen ustedes? Para poder responder esto, vamos a tener que ponernos de acuerdo con alguna de las propiedades que tiene justamente esta superficie. Que si bien acá está hecha como un prisma, podría ser cualquier cosa, ¿sí? Entonces, lo que nos vamos a poner de acuerdo es que el material con la que yo construyo mi superficie imaginaria, de hecho, el principal material de construcción de mi superficie imaginaria debería ser imaginación, ¿sí? ¿Qué es lo que voy a decir? Que el material con el que yo construyo mi superficie imaginaria no produce no produce efectos sobre el campo eléctrico. A ver, ¿qué están escribiendo ahí? Nos vemos, chicos. Entonces, ¿se acuerdan que en Física 1 nosotros para estudiar algunas cosas decíamos el cuerpo ideal, que era un cuerpo puntual, ¿sí? O las cuerdas que ejercían las tensiones eran cuerdas ideales, de masa inextensibles y de masa despreciable, ¿sí? O el plano sin fricción. Bueno, acá también. Esta es una caja ideal, es una caja imaginaria que, como dijimos, está hecha de un material que no altera lo que yo quiero estudiar, que es el campo eléctrico. ¿Sí? Al ser una superficie imaginaria, ¿qué más tiene? ¿Qué otra propiedad tiene? Puede asumir la forma que yo quiera. ¿Sí? ¿Y qué voy a querer siempre? Encontrar una forma que me facilite los cálculos. ¿Sí? Y si en el exterior de esta superficie imaginaria yo colocara una carga, ¿sí? ¿Qué pasa si pongo una carga eléctrica por el lado de afuera? ¿Qué es lo que va a ver esa carga eléctrica? Esa carga eléctrica se va a hacer eco del campo eléctrico que hay en ese punto y va a sentir el efecto que produce el campo eléctrico, ¿sí? Yo no sé qué es lo que hay adentro, pero si pongo una carga eléctrica puedo ver para dónde se mueve. ¿Por qué? Porque adentro se supone de esta superficie imaginaria hay alguna carga que está produciendo el campo eléctrico que yo veo afuera. Entonces, habiendo supuesto todas estas cosas, comencemos a estudiar cómo sería el campo eléctrico que yo vería, pero ahora sabiendo qué cosa,
sabiendo cuál es la carga que está dentro. Entonces, si yo pongo una carga de prueba, la envuelvo con una superficie imaginaria, ¿qué puedo ver acá afuera? La dirección del campo eléctrico. Obviamente, si esta es una carga puntual y yo veo direcciones e intensidades variables sobre esta superficie que yo elegí, que es como un prisma, ¿sí? El campo eléctrico va a ser bastante diferente para cada punto de la superficie, ¿sí? Porque yo elegí una superficie plana para una forma circular, ¿sí? Ahora, ¿qué es lo que voy a ver seguro? Que si yo tengo más carga, ¿sí? Por ejemplo, el doble de carga, ¿qué voy a ver? Que el campo eléctrico se hace más intenso, ¿sí? Y ahora fíjense qué curioso. Yo lo que sí puedo observar, que respecto de esta superficie gaussiana, cómo es la intensidad y la dirección, cómo es en realidad la dirección del campo eléctrico. Siempre la dirección del campo eléctrico es saliente. Entonces, si me dan la información que en la superficie gaussiana el campo eléctrico es saliente, ¿qué es la primera conclusión que yo podría sacar? Que las cargas que está encerrando esta superficie gaussiana tienen signo positivo, ¿sí? Porque la única forma que el campo eléctrico acá afuera lo vea siempre saliente es que lo que esté adentro de esa superficie sea positivo, ¿sí? Ahora fíjense, estudiemos cómo sería lo que yo veo desde afuera, o puedo medir si tengo un detector, ¿sí? De mi superficie gaussiana. En mi superficie gaussiana yo observo esta superficie que era un prisma y adentro tenía metida una carga eléctrica negativa. Yo veo que las líneas de campo son todas entrantes, ¿sí? ¿Y qué puedo decir? Si en otra región del espacio pongo otra superficie gaussiana y veo que también todas las líneas eléctricas son entrantes, yo lo que puedo decir que en estas situaciones, ¿qué pasa? La carga eléctrica que está generando ese campo fuera de la superficie son cargas eléctricas de signo negativo. Y como para la misma superficie yo veo una intensidad mayor en este caso, ¿sí? En el caso D, que en el caso C, ¿qué puedo decir? Que la carga que está encerrando definitivamente es más grande para esta superficie que para esta superficie. ¿Por qué? Porque el campo eléctrico lo veo más intenso. Lo único que puedo asegurar en la situación C y D, que son cargas negativas porque el campo eléctrico entra, o en la situación A y B, que la carga eléctrica que encierra la superficie gaussiana es positiva porque el campo eléctrico sale. La pregunta que se deberían hacer ahora es, ¿y podré calcular en realidad exactamente cuánta carga positiva o negativa encierra la superficie gaussiana? La respuesta a esa pregunta es que efectivamente sí se puede calcular cuánta carga se encierra dentro de la superficie. Pero esperen un poquito. Si yo pongo una superficie gaussiana y veo que no hay campo eléctrico alrededor de esa superficie, ¿qué es lo que puedo decir? ¿Qué podría decir si el campo eléctrico que yo puedo medir o observar fuera de esa superficie gaussiana es nulo? ¿Qué puedo decir? ¿Que adentro qué hay? ¿Que adentro no hay cargas? Una buena opción sería que adentro no hay cargas, ¿sí? Ahora, ¿sí? Porque puede ser que mi superficie gaussiana está encerrando una región del espacio donde no hay carga eléctrica. Ahora, ¿qué es lo que pasa? Si la carga neta adentro de la superficie gaussiana es cero, es decir, yo tengo la misma cantidad de carga positiva que de carga negativa, pero
no están, digamos, no están como en un protón, ¿sí? Eh, o al revés, yo tengo dentro de una superficie gaussiana una carga eléctrica cero, pero no por ausencia de carga, sino porque tengo la misma cantidad de cargas positivas que negativas, ¿sí? Este caso, el caso A sería yo estoy poniendo la superficie gaussiana en el vacío. Otro caso diferente sería yo pongo la superficie gaussiana y encierro dos cargas. Con lo cual, es la suma total de las cargas encerradas. ¿Cuánto me daría? Me daría también cero, pero fuera de la superficie gaussiana, ¿yo qué voy a tener? Algunas regiones donde el campo eléctrico es entrante, lo que me daría la idea que hay una carga eléctrica negativa, otras regiones del campo de la superficie imaginaria donde el campo eléctrico es saliente, lo que me daría la idea de la carga positiva, pero cuando yo hago la suma total, porque ¿qué es lo que me pide Gauss? Ya lo vamos a ver, que yo sume la contribución del campo eléctrico sobre toda la superficie, yo voy a tener valores de campo eléctrico, pero la resultante me da cero. Entonces, ¿qué es lo que puedo decir en ese caso? En ese caso voy a poder decir que la carga neta encerrada es cero, pero probablemente no porque no tenga carga, sino porque tengo la misma cantidad de carga positiva que de carga negativa. ¿Sí? Y ahora fíjense qué es lo que pasa. Yo tengo la superficie gaussiana en un lugar donde hay vacío. Pero fíjense qué es lo que pasa. Yo tengo fuera de la superficie gaussiana una densidad superficial de carga, ¿se acuerdan? Tengo un sigma positivo, entonces tengo toda esta placa con carga positiva. ¿Qué va a hacer toda esta placa con carga positiva? Va a ejercer o va a generar un campo eléctrico que va a ser uniforme. Y fíjense qué va a pasar. Toda la componente de campo que atraviesa la cara de atrás del prisma, para mí sería un campo eléctrico que entra. Respecto de la cara de adelante, todo el campo eléctrico es saliente. Y fíjense, sobre las caras superiores o laterales, ¿qué es lo que pasa? El campo eléctrico es como que va paralelo a la cara. ¿Sí? Este comentario ya va a tener sentido cuando veamos la parte matemática. Pero por ahora, créanme, como les digo, ¿qué es lo que hace Gauss? Gauss cuenta cuántas líneas de campo atraviesan la superficie imaginaria. Entonces, la única cara por la que atraviesa líneas de campo eléctrico es la cara de atrás, que las cuenta como líneas de campo que entran en la superficie. Y la cara de adelante cuenta líneas de campo que salen. Pero justo en este ejemplo, la cantidad que entra es igual a la que sale. Por lo tanto, ¿cuál es el efecto neto? El efecto neto es que acá adentro, que me va a decir que hay cero, porque tengo la misma cantidad de línea de campo entrando que saliendo. Entonces, ¿qué puedo asegurar? Que dentro de esta caja, ¿sí? Como el flujo neto a través de la superficie gaussiana es cero, lo que puedo asegurar es que dentro de esta superficie no tengo ninguna carga encerrada. ¿Cómo vamos con la explicación hasta acá? Espero que venga entendiéndose, ¿sí? Tienen que agarrar el libro, leerlo un poco de nuevo, para después poder también hacer los ejercicios. Entonces, ahora sí vamos con algunas conclusiones de las cosas que estuvimos viendo, ¿sí? Entonces, el hecho de que el flujo neto sea cero hacia el interior o el exterior de una superficie cerrada depende del signo de la carga. Después, las cargas fuera de la superficie no provocan un flujo eléctrico neto a través de la superficie, en el último caso. Y el flujo neto es directamente proporcional a la carga que esté encerrada dentro de la superficie gaussiana. Pero va a ser completamente independiente del tamaño de la superficie que elijan. ¿Por qué? Porque justamente yo voy a elegir una superficie imaginaria, ¿sí? Entonces, todas estas cosas que les vengo comentando hasta acá son las que nos permiten ahora sí
acercarnos a la formulación matemática de la ley de Gauss. Fíjense, para entender esa formulación tenemos que ir a una diapositiva que utilizamos en Física 1 cuando estudiábamos fluidos. Entonces, ¿qué es el flujo? ¿Sí? El flujo de cualquier es una forma de medir una propiedad. ¿Sí? El flujo me dice cuánto de una propiedad atraviesa una determinada superficie. ¿Qué superficie? Por ejemplo, esta superficie que yo defino acá como una superficie imaginaria, que es un rectángulo, ¿sí? Entonces, ¿qué va a caracterizar a esta superficie? El área. Y cuando yo estudiaba fluidos, ¿qué era lo que me interesaba medir? La velocidad, ¿sí?, con la que el agua atravesaba esta superficie. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que puedo yo medir? Yo voy a medir la velocidad como que atraviese, que sería en ese caso, ¿se acuerdan? El caudal volumétrico era ¿cuánto volumen? ¿Cómo era la variación del volumen en el tiempo? Era igual a la velocidad por el área. ¿Sí? Ahora, ¿qué pasa si en vez de tener un área perpendicular a la propiedad que estoy midiendo, tengo un área que está inclinada un cierto ángulo respecto de la normal? ¿Sí? Por ejemplo, para este caso acá. De acá abajo, ¿yo qué es lo que voy a tener? Que el vector superficie es un vector que es perpendicular al área y que tiene como módulo el área que estoy considerando. Así trabajábamos siempre el vector superficie. Entonces acá el vector superficie es paralelo a la propiedad. Pero fíjense qué es lo que pasa acá. El vector superficie es perpendicular a la propiedad que estoy midiendo, que era, en el caso del agua, la velocidad del fluido. Entonces, ¿qué es lo que me interesa? A mí en realidad me interesa cuánto de la propiedad atraviesa una superficie que es perpendicular. Entonces, ¿qué voy a tener que hacer? ¿Cómo hago para mover esta superficie que está inclinada de ahí hasta acá? Aplicando el coseno, ¿sí? Entonces, A por el coseno de tita es la proyección de esta área a una dirección que es perpendicular a la superficie que estoy utilizando. Pero cuando me aparecía algo por el coseno, esto me va dando la idea de uno de los productos que estudiamos en matemáticas. ¿Y cuál era el producto que me asociaba algo con el coseno? Era el producto escalar, si ustedes se acuerdan. Entonces, fíjense qué vamos a hacer. ¿Sí? El vector director A, o el vector área, es ¿qué cosa? El módulo, que es área, por una dirección que es normal, perpendicular a esa área. Entonces, vamos por aquí. Siguiendo la analogía que estábamos viendo, yo voy a decir que el flujo eléctrico, por definición, el flujo eléctrico a través de un área, ¿qué área? Una área imaginaria por ahora, va a ser el producto escalar de ¿qué cosa? Del campo eléctrico por el área, por el vector área que representa esa superficie. Y fíjense en este primer caso. Yo tengo un campo eléctrico uniforme, por ahora no se preocupen cómo lo genero, ya lo vamos a ver más adelante, pero tengo un campo eléctrico uniforme que tiene esta dirección, ¿sí? De izquierda a derecha. Y tengo un área transversal que es justamente perpendicular a ese campo. ¿Cuál es el ángulo que forma el vector área con el vector campo eléctrico? Es un ángulo de 0 grados, son colineares. Entonces, esto es, si es un producto escalar, va a ser el módulo del campo eléctrico por el módulo del área por el coseno del ángulo que forman. El coseno del ángulo que forman es 0, y fíjense qué pasa, el coseno de 0 es 1, entonces el flujo del campo eléctrico a través de esta superficie, el flujo del campo eléctrico a través de esa superficie, me va a dar un valor que va a ser igual al módulo del campo eléctrico por el módulo del área.
la pregunta es, ¿el flujo del campo eléctrico es una magnitud escalar o vectorial? Les adelanto la respuesta. Observen, como estoy haciendo el producto escalar de dos vectores, el flujo es un escalar, o sea, es un número, ¿sí? Ahora, veamos otra situación. Yo el área la tengo en realidad inclinada respecto a la propiedad que estoy midiendo. Si ahora el área, el vector área, forma un ángulo θ con mi vector campo eléctrico, ¿sí? Porque este vector que es el área es un vector que es perpendicular ¿a quién? A la superficie, ¿sí? Pero al ser perpendicular no está paralelo con mi campo eléctrico. Entonces, en este caso, ¿qué va a pasar? Para el caso B, lo que va a ocurrir es que el flujo del campo eléctrico va a ser el producto escalar del vector campo eléctrico, que es el rojo, por el vector área, que es el negro, ¿sí? Entonces, ¿cuál va a ser el resultado del flujo? Va a ser, si era un producto escalar, el módulo del vector campo eléctrico, el módulo del campo eléctrico por el módulo del área multiplicado por el coseno del ángulo que forma. Como este es un ángulo mayor que 0 grados, este coseno me va a dar menor que 1, por lo tanto el flujo eléctrico que atraviesa esta superficie es mucho menor que el flujo eléctrico que atraviesa la superficie compuesta de forma perpendicular, ¿sí? Y ahora, ¿qué pasa en el caso C? Yo lo que estoy haciendo es poniendo la superficie completamente paralela al campo eléctrico. Fíjense, el vector superficie, el vector área es perpendicular a esta superficie, ¿sí? Por eso tengo este signito que era el que tenía siempre. Pero observen qué pasa. En este caso, el campo eléctrico también es perpendicular, está formando un ángulo sigma con el vector área. Entonces, ¿cuál va a ser el flujo neto? ¿Cuántas de estas líneas de campo están atravesando esta superficie? Y en realidad, en esta posición, no hay ninguna línea de campo que atraviese la superficie, todas van paralelas. Entonces, el flujo que es el producto escalar del vector campo eléctrico por el vector área, me queda, si yo lo hago en componente, el módulo del campo eléctrico por el módulo del área por el coseno del ángulo que forman. Pero como el coseno que están formando el vector campo eléctrico, vector rojo, el vector área, que es el vector negro, en ese caso es de 90 grados, por lo tanto el flujo neto que atraviesa esta área es 0, ¿sí? Hasta acá, dudas o consultas, porque vamos a ir 5 minutos más y cerramos la clase de hoy. Entonces, ¿cuál es el flujo de un campo eléctrico que es no uniforme? ¿Sí? Que es no uniforme respecto a qué? Respecto a una superficie. Es decir, yo en realidad lo que quiero calcular es para cualquier distribución de campo eléctrico respecto de cualquier superficie, yo podría calcular el flujo eléctrico y sí, la respuesta es sí. Entonces, ¿qué es lo que voy a tener que hacer? Voy a tener que dividir la superficie total en distintas superficies, es decir, hacer una sumatoria. ¿Por qué? Porque yo sé que el flujo era el producto del campo eléctrico por el área, por el coseno del ángulo que formaba el área respecto al campo eléctrico, ¿sí? Pero esto es lo mismo que decir, sería la componente perpendicular del campo eléctrico que atraviesa cada elemento de área, pero esto es lo mismo que decir el producto escalar del campo eléctrico por el diferencial de área. Entonces, ¿qué es lo que me dice la ley de Gauss? Ojo que esta es la definición de flujo eléctrico. La ley de Gauss me dice que el flujo neto a través de cualquier superficie imaginaria y con una condición tiene que ser cerrada, entonces la ley de Gauss me dice que el flujo eléctrico a través de una superficie cerrada, ¿cómo indico que la superficie es cerrada? Con este simbolito, con este círculo sobre la integral. Entonces la ley de Gauss me dice que el flujo eléctrico neto
o sea, tengo que sumar todas las contribuciones a través de cualquier superficie cerrada, es proporcional a la carga encerrada por esa superficie. ¿Y qué tan proporcional es? Es la carga encerrada dividida epsilon 0. Entonces, la ley de Gauss, ¿qué me dice? Que el flujo eléctrico neto a través de la superficie imaginaria cerrada es igual a la carga encerrada dividida epsilon 0. ¿Sí? ¿Quién era epsilon 0? Epsilon 0 era la permeabilidad eléctrica del vacío. Esto, que les acabo de resaltar en verde, esto es la ley de Gauss. Esto que está acá es la definición de flujo eléctrico. No tienen que confundir la definición de flujo con la definición de la ley de Gauss. La ley de Gauss, ¿qué me dice? Que el flujo eléctrico a través de una superficie cerrada. ¿Y qué flujo? El flujo eléctrico neto total a través de una superficie cerrada, y solo ese es proporcional a la carga que encierra esa superficie imaginaria dividida epsilon 0. Entonces, y con esto terminamos. Fíjense, si yo tengo una carga eléctrica puntual, ¿qué pasa? Yo sé que esa carga producía un campo radial. Entonces, si yo sé que la distribución es radial, ¿qué superficie me conviene tomar? La superficie imaginaria que me conviene tomar es una esfera, ¿sí? Y esa esfera, ¿qué va a tener? Yo voy a tener que considerar el área de esa esfera, ¿sí? Pero si yo veo en esta esfera, ¿qué se está cumpliendo? Que el campo eléctrico siempre va a ser perpendicular ¿a qué? A cada elemento diferencial de área que tiene esa esfera, ¿sí? Entonces, y si yo veo que el campo va hacia afuera, yo lo que puedo asegurar que la carga que está encerrando esa superficie imaginaria de forma esférica es una carga positiva. Entonces, ¿cuál es el campo eléctrico que genera esta carga? Es Q sobre 4pi epsilon 0 sobre la distancia que era R al cuadrado, por el diferencial de área. Este campo eléctrico para esta superficie que está a una distancia constante, ¿cambia? No. Entonces, todo esto lo puedo sacar de la superficie. Y fíjense, me queda la integral de una superficie cerrada por diferencial de área. ¿Cuánto vale la superficie de una esfera? La superficie de una esfera vale 4pi por r cuadrado. Y fíjense que para este caso, 4pi r cuadrado se va con 4pi epsilon 0 r cuadrado y me queda que la carga encerrada es Q sobre epsilon 0. ¿Sí? Entonces el flujo a través de esta superficie es el valor de esta carga dividido epsilon 0. Ese es el valor del flujo del campo eléctrico. Ahora fíjense, si la carga fuera negativa, ¿qué es lo que estaría viendo? Que todas las líneas de campo a través de la superficie están entrando, con lo cual cuando yo calculo, ¿qué voy a decir? Que la carga que está encerrada es una carga de signo negativo, pero todo ese campo eléctrico en esta superficie, cuando está a una distancia que se mantiene constante, ¿qué es lo que ocurre? Lo puedo sacar como una constante, y cuando integro el diferencial de área a lo largo de toda la superficie cerrada, que me va a dar 4pi r cuadrado. Por lo tanto, el flujo va a ser menos Q sobre epsilon 0. Y hasta acá, creo, chicos, podemos llegar el día de hoy, ¿sí? ¿Alguna duda, consulta? Acá dejo de grabar.